la sanidad interior, la sanidad del alma, el rompimiento. Entonces, esta parte quiero dejarla como un fundamento para, no solo como enseñanza, sino como fundamento para las sanidades interiores que se van a empezar a hacer, porque yo sé que Dios ha preparado el tiempo, no fue de mi boca, no fue de lo que yo quisiera enseñar. Ha sido Dios el que ha ido revelando primeramente a cada uno de ustedes, a los siervos de esta casa, y que cada palabra, cada cosa que se diga, yo la pongo delante de Dios y que sea Él guiándonos. Quiero empezar a decirles que primero la sabiduría, cómo lo describe la Biblia y dar ese fundamento, el porqué de la sabiduría, encontrar la raíz de la sabiduría, de dónde proviene la sabiduría, cómo obtenerla, en dónde se pierde y lo que Dios quiera añadir, ¿vale? Entonces nos vamos a Santiago 3:17 y aquí nos dice, pero la sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz, dócil, obediente, llena de compasión y de buenos frutos, sin disección ni hipocresía. Nos está dando un parámetro de lo que es la sabiduría, pero la vamos a ir desglosando. Pero aquí hay algo importante, dice, pero la sabiduría que procede de lo alto. Entonces, quiere decir que no solamente hay una sabiduría que viene de Él, puede venir una sabiduría de humanamente, pues sí, ¿no? Porque dice, no solamente, dice, pero la sabiduría que procede de lo alto. ¿Quién es de lo alto? Dios, ¿no? Ese lo vamos a desmenuzar. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de Dios? Dice que es llena de paz, dócil, obediente, ¿y qué más? Llena de compasión y de buenos frutos. ¿Sí dice así? Y de buenos frutos sin disección ni hipocresía. Entonces, aquí no se pierdan con este versículo porque de ahí se va a derivar todo el tema, ¿vale? Primero, ya sabemos qué es lo puro. ¿Qué es puro? Porque dice que está llena de paz, pero dice, es pura, la sabiduría viene de lo alto y es pura. ¿Qué es pura? Algo que viene, ¿qué? Escogido, esclarecido, ¿qué otra cosa podría ser? Purificado, sin limpio, ¿vale? Pero dice que también es lleno de paz. ¿Qué es paz? Estar seguro, completo, dichoso, ¿ok? Y luego dice que es dócil. ¿Qué es ser dócil? Apacible, humilde, gentil, suave. Las personas que tienen este carácter que Dios los ha ido moldeando y que son dóciles, estas personas son muy fáciles de enseñar, porque no anteponen su yo y no hay una humanidad, saben y reconocer cuando Dios habla, ¿vale? Pero también dice que es obediente. ¿Qué es la obediencia? Pues bueno, yo creo que ya se entiende, ¿no? Todo lo que rendir nuestra voluntad a Dios plenamente. Pero también habla de la compasión. ¿Qué sería la compasión? Es cierta identificación con los demás. ¿Cómo dice su palabra? Sufrir con los que sufren. Entonces es cierta empatía también con esa compasión, ¿no? Ahora, ¿qué es disección? Cortar, separar. Pero dice, sin disección, o sea, sin cortar, sin separarse, sin dividir. Y luego dice que sin hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Carácter asumido o simular, fingir. Entonces, bueno, con esto vamos a seguir avanzando. Ahora, con todo esto, ¿cuál sería la sabiduría que no viene de Dios? Pues fácil, todo lo que no lleva lo anterior. ¿Es malo tener la sabiduría humana? No, pero nosotros nos vamos a equivocar y ahorita vamos a desglosar a qué nos lleva nuestra sabiduría humana y a qué nos lleva la sabiduría de Dios. Y de ahí profundizamos, ¿vale? En Proverbios 1:7 dice, el primer principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Antes que se me olvide, tómenme el tiempo, ¿no? Para no pasarme. Me van avisando, ¿vale? Ahí se ve, más o menos, ¿verdad? Va corriendo el tiempo.
Dice, el primer principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces ya tenemos otro fundamento de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Una cosa es el temor y otra es el miedo. Cuando nosotros aprendemos, pero ¿cómo vamos a desarrollar? A través de cómo adquirimos esa sabiduría en Dios, y es el temor a Jehová, porque ¿qué es lo que nos hace pecar? Cuando se pierde el temor a Jehová. Un poquito de levadura sí leuda toda la masa. No se empieza de mucho, se empieza de poquito. Entonces llega un momento en el que el corazón se corrompe, la vida de una persona se corrompe y se pierde el temor a Jehová. Y he ahí todas las cosas que venimos arrastrando de generación en generación. Ahora bien, en Génesis 3 viene toda la historia de Adán y Eva, pero ahí se desglosa mucho. El siervo de esta casa nos dio un tema, ¿sí se acordarán? Cuando nos habló de que comparaba en qué se parecía Dios al hombre, ¿sí recuerdan ese tema? De ahí vamos a rescatar cierta parte, porque de ahí, todos esos temas, si pueden irlos repasando, repásenlos, porque Dios se va a ir, es como una serie de temas que va a ir entrelazando y va a ir uniendo, no solamente para conocer, para aprender, sino también por la sanidad interior que se está viviendo o que ya se están dando. Entonces, ¿por qué rescaté esta parte? ¿De qué árbol le dijo Dios a Adán y Eva que no podían comer? De la sabiduría, ¿no? Y sí recordarán en el tema que nos dio el siervo David, el de siervo de esta casa, que ¿te acuerdan que nos dijo que estaba en medio? ¿Dónde estaba el árbol? En medio del huerto. Pero sí recuerdan que muy posiblemente se estudió que muy posiblemente era un árbol de olivo. ¿Sí recuerdan? Bueno, ahora, ya sabemos que la oliva o el olivo, ¿la que representa? El Espíritu Santo. Pero aquí hay algo más profundo. Muy posiblemente ese árbol, ¿quién era? ¿Sí recuerdan que nos dijo? Jesús. Muy posiblemente era Dios el mismo árbol. Yo sé que puede sonar así medio difícil, incluso hasta muy criticado esta parte, pero esto es con revelación y lo decimos delante de Dios que nos vaya enseñando, y vamos a desmenuzar el por qué se cree esto. No, es metafóricamente, no que Dios se haya convertido en árbol y de olivo y lo viera, no, es metafóricamente. Ahora, ¿por qué? ¿De quién viene la revelación? Del Espíritu Santo. Y entonces, ¿de dónde sale el aceite de oliva? De la oliva, ¿no? Y entonces vamos juntando eso. Pero hay unos eruditas que dicen que tal vez el fruto que comió Adán y Eva no era tal vez físico. O sea, no era como tal que hayan agarrado una oliva, que estuviera el árbol físicamente, que hayan agarrado, desprendido y comido. Probablemente no haya... ¿Estoy pisando algo? ¿O por qué se muere? ¿Soy yo? No es que tal vez físicamente estuviera el árbol, se haya arrancado el olivo y lo hubiera comido, ¿no? Porque ya vimos que posiblemente el árbol era Dios. Pero ahora, dicen muchos eruditas que posiblemente al ser ese árbol, meramente no era el fruto era la desobediencia. O sea, el desobedecer, ¿cuál fue el fruto? Sí, de la sabiduría. Pero si la sabiduría viene de Dios, ¿de quién la iban a adquirir? Si ellos se acercaban a Dios, de Dios, ¿no? Pero meramente, posiblemente, dicen muchos eruditas, que posiblemente era que Dios simplemente al darles la obediencia y ellos desobedecer, ¿cuál era el fruto? El fruto que tuvieron ellos al fallar, pues fue la desobediencia. Pero entonces quiere decir que entonces la obediencia es por revelación de Dios. ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Porque ustedes le pueden pegar a los que tienen hijos, le pueden reprender a sus hijos o llamarles la atención para que obedezcan. Pero ¿quién te enseñó obediencia? Todo lo que tenemos de hábitos de bueno y malo, ¿quién te lo enseñó? Nuestros padres. Es una, como, ¿qué se podría decir? No es reflexión, es un ejemplo.
En una familia era una familia pequeña, papá, mamá y el hijo, ¿no? Y le dice, cuando freían un pescado, un pez, el pez estaba más grande que el sartén y salía un poquito la cola del pez. Y le decía, la mamá le cortaba la cola. Y le decía el hijo, mamá, ¿por qué cuando frías el pez, por qué le cortas la cola? Pues no sé, hijo, así me lo enseñó tu abuela, mi madre. Pregúntale a ella, ¿por qué? Tal vez es para que sepa más rico, no lo sé, pregúntale. El niño va y le pregunta a la abuela, abuela, ¿por qué cuando fríen un pez, ustedes, por qué tu abuela le cortas la cola? Pues no sé, hijo, eso me lo enseñó mi madre. Y ahí va el chamaquito y va y le pregunta a la bisabuela, ¿no? Oye, bisabuela, ¿por qué cuando fríes el pez, por qué le cortas la cola? Ay, mijito, pues es que como no éramos pobres y era el único sartén que tenía, pues no cabía, le teníamos que cortar la cola al pez para que cupiera en el sartén. ¿No? Sí se da cuenta para dónde voy. Entonces, ¿quién nos lo enseñó? Todo es aprendido. Y si estábamos en la gloria de Dios, que ya hemos visto ese tema, ya se dan cuenta cómo vamos retomando todos los temas. Si estábamos en la gloria de Dios, entonces ¿de dónde aprendimos la obediencia? ¿De dónde aprendemos la sabiduría? ¿De dónde aprendemos todas las cosas? Ya lo traíamos. Desafortunadamente, traemos el fruto, así como hay fruto de sabiduría, traemos el fruto de la desobediencia. Ahora vamos a ver un poco aquí. ¿Por qué si dice, cuando dice en Génesis que el fruto le era muy codiciable? Y ahí viene lo más profundo del tema, que dice que le era muy codiciable el árbol a Eva. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se le hacía codiciable? Le dice la serpiente. Ajá, o sea, le dice, porque si leen un poquito en Génesis, la sabiduría se alcanza a través de la obediencia, ya vimos, ¿no? ¿Y cuál era el principio, el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva para que ella lo sintiera codiciable? Cuando él se rebeló contra Dios, ¿por qué fue? ¿Ve? Quería ser como él. Entonces, dicen unos eruditos estudiosos que posiblemente lo que la serpiente le dijo a Eva, y dicen la palabra, no morir, acá me le dijo, no vas a morir, vas a ser como él. Entonces, ¿qué le estaba ofertando? Lo mismo. ¿Ya vieron? Ahora, así como Dios tiene su principio de sabiduría, Él también tendrá un principio de sabiduría. ¿El enemigo? ¿Lo contrario? Sí. ¿Y cómo lo va a presentar? El enemigo ofrece su principio de sabiduría, pero ¿cuál es su fruto? ¿Cuál fue el primer fruto que lo llevó? La desobediencia. La desobediencia. Porque fue por revelación, ¿no? Entonces, recordemos que a cierto nivel la desobediencia ya es rebelión. Él se rebeló. Y ya la rebelión ya pasa a ser hechicería. Entonces ahí vemos una falta de sabiduría, ¿hasta dónde te puedo llevar? Ahora yo les pongo algo, ¿hasta dónde les ha llevado su falta de sabiduría? O no falta de sabiduría, ¿hasta dónde los ha llevado su sabiduría humana? A cometer errores. Yo creo que si pudiéramos hacer una lista, son más errores los que hemos cometido tratando de arreglarlo en nuestra mano y creyendo que así se va a solucionar, y nos lleva años que postrarse y reconocer y simplemente decirte lo entrego. Y eso nos lleva a otra cosa. El enemigo ofrece al hombre, ¿qué le ofrece al hombre? Lo que le atrae. Lo mismo que a él, en su momento. Nosotros nunca vamos a... Hay algo importante que yo, cuando hacía este tema, Dios ponía en mi corazón. Aún con tu sabiduría humana y aún con la sabiduría de Dios, ¿le podríamos ganar al enemigo? En conocimiento. No en sabiduría, en conocimiento.
Es que cosas que están ocurridas en la Biblia y no conocemos, pero ¿están de acuerdo que Él estuvo con Dios todo el tiempo? Él conoce el cielo. ¿Le podemos impresionar en algo? No, Él conoce generación tras generación, tras generación, tras generación. ¿Cuánto decía el siervo de esta casa que la tierra tenía? Más de 5,000 años, casi 6,000, si no es que rayando a los 7. Él conoce todas las cosas, así como Dios, pero Él conoce el enemigo, conoce el cielo, conoce el infierno, conoce los principios de Dios. Con esa misma palabra, los mismos satanistas la usan. Todas las religiones, ¿en qué fueron basadas? No había ninguna religión. Dios no vino a poner una religión, y en su sabiduría humana, lo que no les parecía, en el fruto de su desobediencia, iban y abrían otra religión. ¿No? Ahora, esa desobediencia, ¿qué va? ¿Por qué la falta de sabiduría? Esa falta de sabiduría, ¿a dónde llevó? A Luzbel, a Satanás, al infierno, a ser arrojado y exhibido por toda la faz de la tierra. Fue feo porque tenía un pectoral, tenía unas vestiduras sacerdotales. Todo eso fue quemado, todo eso fue consumido, todo eso fue quitado. ¿Cómo se siente o cómo nos llegamos a sentir cuando esa falta de sabiduría en que Dios te había... Es más, ya ni hablemos cuando estábamos en el mundo. Aún dentro de la misma iglesia nos sigue pasando. Cuando esa falta de sabiduría no guías a tu esposa, no guías a tu esposo, a tus hijos, que esa falta de sabiduría, que lo que no pudimos hacer, no tomar una decisión a tiempo, ahora la ves reflejada en tus hijos y en tu descendencia. Y no solo eso, lo hemos visto en la sanidad. Nos vamos 3 generaciones atrás y ese fruto de desobediencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, ¿quién nos está viviendo? Nosotros. Entonces, de aquí en adelante, ¿cuál es nuestra parte de buscar? La sabiduría de Dios. El enemigo, su marca, ¿hay marcas? Hay marcas, hay rastros, hay perros espirituales que rastrean nuestra vida espiritual. Sí hay rastros generacionales, sí los hay, pero también Dios nos marca cuando somos de Él. Pero ¿cuál es la marca de Satanás? Una cosa es el fruto y otra es la marca. ¿La marca cuál es? La que hasta no hacen memes y burla de ese número, ¿no? 666. ¿Pero por qué el 6? ¿En qué día hizo Dios al hombre? En el 6º día. Entonces, ¿por qué 666? El 6 a la tercera potencia es el hombre creyéndose Dios. Entonces, ¿quiere decir que fue marcado desde que fue arrojado de la tierra? Fue marcado. Porque incluso hasta dicen unos eruditas, muchos estudiosos, que hay raíz, hay quienes, por ejemplo, en la masonería, buscan la línea de Caín. Pero Caín fue marcado. Entonces, ¿la sabiduría marca? Jesús nos marca, porque Jesús era la sabiduría, hay una marca. ¿Y para qué nos va a servir esta marca? ¿Para qué nos podría servir una marca? No más de adorno, no más de eso, reconocidos. El mundo espiritual reconoce autoridad. El mundo espiritual reconoce cuando hay sabiduría. Porque podremos decir, apenas platicábamos, no es que mencionábamos ciertas palabras para una guerra, para una oración, y funciona, ¿no? ¿Y se asombra? Funciona. ¿Por las palabras? ¿Por la letra? No, sí hay un cumplimiento simplemente en la sangre de Cristo al poder. Sí, pero no como dice en la Biblia, ¿cómo les decía? Bueno, a él lo conozco, pero a ti. Y también decían lo mismo. Entonces, ¿reconocen autoridad? Sí reconocen autoridad. ¿Hay marcas? Sí hay marcas. Entonces, ahora, la sabiduría de Jesús en la tierra fue perfecta. Sí, pero ¿para qué? Su sabiduría fue tan perfecta para no perder la misión que él tenía para cumplir en esta tierra. Y dice su palabra, como dice, y él no habló, él no abrió su boca para defenderse. ¿Cuántas veces te defiendes? Si cuando simplemente Dios nos dice, cállate. Bueno, pero o simplemente nos vamos en lo más básico, en los mandamientos más básicos, ¿ya? Porque no nada más hay 10 mandamientos. Hay mandamientos, hay ordenanzas, hay estatutos, y bueno.
Nada más vámonos en el más leve, el de los mandamientos. 1, al prójimo. ¿No hasta hay memes de eso que dicen? No, Señor, es que tú nos amas a amar al prójimo, pero tu prójimo, Sí. o te lo mandas, o te lo llevas o te lo mando. ¿Cómo quieres hacer? Pero esa sabiduría, callas para adquirir esa sabiduría. Te sientas para aprender cuando te dicen cállate y siéntate. A mí Dios muchas veces me tuvo que callar, apenas se lo compartí a alguien. Su servidora no se dejaba, pero Dios ya me perdonó. Yo sí era de hacer pleito y mi esposito pues fue una de mis víctimas porque yo no me callaba. Sí, esa es la verdad. Y él no me dejaba mentir, como le decía, ¿no te gusta? ¿No te gusta lo que ves? ¿No te gusta el monstruo que ves? No, pues es el que me convertiste, ahora aguántate. O sea, y Dios siempre, cuando trató conmigo, cuando pasó en procesos, me decía, cállate. Y yo, es que no estoy diciendo nada, cállate. Y yo, es que yo no dije nada, Dios, cállate. Me callaba la boca, pero en mi mente yo estaba diciendo, y Dios nuevamente, que te calles. Y yo, que te calles. Bueno, ya me callaban los pensamientos y me seguía diciendo, que te calles. Y pues ahora ya le podía hablar ni pensar ni para decirle, pues no estoy pensando ni diciendo nada, Dios. No, cállate de cara, me dijo. Y entonces yo lo digo feo, que me callara la boca, que me callara la mente y que me callara la jeta. Esa es la verdad. Y entonces, ¿cuál es la sabiduría? Demostrar lo que somos en Cristo. No hipócritamente, con los frutos, cómo los vamos a adquirir, y eso lo vamos a ver enseguida. Ahora, antes que eso, esa sabiduría, ¿cómo la manifestamos en el matrimonio, en la casa, en los hijos, en nuestras finanzas? ¿Cómo lo manifestamos? Porque ahora muchas de las circunstancias que están viviendo tus hijos son de la falta de sabiduría que tú tuviste el día que hiciste un compromiso delante de Dios. Porque hay una cosa que es libre albedrío, pero mientras tus hijos estaban sujetados a tu casa, ¿tú qué hiciste para retenerlos ahí? Ahora ya no nos gusta con lo que vemos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Pero esa sabiduría tuvo frutos. Y esos frutos crecieron y también vieron semillas. ¿A dónde están tus hijos? ¿A dónde están tus padres? ¿A dónde están tus hermanos? ¿A dónde están tus propios frutos? Ahora, a veces los jóvenes, faltaron más jóvenes, todos los jóvenes y los que faltan por llegar, están a tiempo de esa juventud, yo siempre se los he compartido, de tener la sabiduría de llegar a los pies de Cristo. Porque hay muchos jóvenes allá afuera perdidos en vicios y en pecados. Pero estos jóvenes, hay jóvenes que tuvieron la sabiduría para llegar a la iglesia, pero porque los padres no tuvieron la sabiduría de pagar el precio. Hijos de esta casa, hijos que Dios traerá, han sido valientes, muchos jóvenes que vienen llegando o que están a lo mejor ahora y están pagando el precio que sus padres no quisieran. Y entonces esa falta de sabiduría, ¿cómo la podemos alcanzar? A través del pacto. Dios es un Dios de pactos. Esa marca, desde el momento que nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Dios y único suficiente Salvador, desde ahí viene una marca. Pero también viene un compromiso. Dios es un Dios de compromiso, de pacto, sí de misericordia, pero Dios trata con gente leal. ¿Dónde está la sabiduría de tus finanzas? A muchos se nos dio la confianza de emprender. ¿Dónde está esa empresa? ¿Dónde está la casa que te dio? ¿Dónde están los hijos que te dio? Las escuelas, el trabajo. ¿Verdaderamente usamos esa sabiduría de Dios hasta para ministrar? Hay noches en las que Dios nos tiene que decir a ser sabios hasta para conducirnos con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, porque muchos hasta se les niegan. He conocido testimonios de matrimonios que la sabiduría es tanta que piensan que han llegado a una sabiduría, pero hasta su mismo cónyuge se les niega. ¿Cuáles son los frutos que se tienen? Ya tenemos pacto, ya tenemos arrepentimiento, ya tenemos pacto,
Pero después, ¿qué? Los procesos. ¿Se puede adquirir una sabiduría sin proceso? ¿Podría ser? No. Y no porque no nos vayamos a equivocar, nos vamos a equivocar y mucho nos vamos a equivocar, pero es diferente equivocarnos sin Dios que equivocarnos con Dios. ¿Cuál es la sabiduría que hoy que Dios quiere darnos? La sabiduría en su palabra, el temor a Jehová. Yo le decía a Dios, yo he visto siervos que llegaron a niveles altos de consagración, de limpieza, de santidad, de palabra, de conocimiento, de revelación, pero el día de hoy, ¿dónde está? Y yo le decía a Dios en esta semana, y siempre le he dicho, de un tiempo para acá, yo tengo miedo de eso, tengo temor de eso, de conocer tanto de ti y que llegue un momento del que yo me pierda, me olvide. Yo no quiero eso, tengo miedo. Y entonces me lleva a esta palabra y el poder decir la sabiduría, porque no ordenaste tu casa, porque un poco de levadura sí leuda toda la masa. Una cosa es cubrir, yo siempre les digo, y otra cosa es encubrir. No encubran el pecado, con sabiduría, pero siempre confronten. Dios les tiene confianza, nos tiene confianza para enseñar su palabra, pero les confío una casa. No es tu bebé, lo tuviste, tuvieron hijos, tuvimos un matrimonio, pero no es nuestro. ¿Qué va a pasar? El año pasado, en la fiesta de tabernáculos, ¿verdad? En la fiesta de tabernáculos, Dios decía, y así nos lo dijo y nos lo hizo sentir, no vengo como padre, vengo como Señor, vengo a pesar en balanza. Así nos lo dijo en familia, no ven como padre. De verdad, se los digo delante de Dios, hasta me estremece cada vez que lo pienso. Fue tremendo ese día delante de la presencia de Dios. No estaba con un mazo para darnos, pero sí estaba en balanza, sí estaba la balanza. Estaba serio, estaba en su costura. ¿Cómo es un juez? ¿Cómo es pesar en balanza? ¿Crees que se rió? ¿Crees que Dios llegó con pruebas para decirlo? Ay, hijitos, hoy les traje a ver si se portaron bien, les doy un dulcecito, una bendición. Si no, ahorita me los llevo. ¿Ustedes creen que llegó así Dios? No. Como todo juez, se presentó delante de toda mi familia y todos lo vivimos. Vive Dios que así fue. Nos temblaba. Y mire que yo tengo una relación con Dios bonita. Me ha exhortado, sí me ama, hemos llorado, me ha visto llorar, me abraza. Hemos vivido muchas cosas, Dios, pero el día que Él se planta de esa manera, a mí me tiembla todo. Me quedo sin palabras. No sabíamos ni qué decir. Y ahí fue donde nos dijo, no vengo como Señor, no vengo como Padre, vengo como Señor. Vengo a pedir cuentas, vengo a pesar en balanza. ¿Y sabe qué pasó ese día? Como todo hijo de Dios, tratar de interceder, ¿verdad? Y la sabiduría que uno pensó que podría tener, su servidora dijo, Señor, es que mira, aquí estamos presentes y nos derramamos. Sí, nos permitió que nos derramáramos en el Espíritu, en adorarle y pedirle perdón, pero después de cierto tiempo no decía ni sí me agrada, ni no me agrada. Su postura fue seria, firme y dispuesta a pesar en balanza. Haz lo que quieras, di lo que quieras, pero te voy a pesar en balanza. No por lo que me estás adorando ahorita, sino la sabiduría que no aplicaste de lo que yo te advertí que vendría. ¿Verdad, hija? ¿Lo vivimos? ¿Fue o no fue? Aquí está mi familia que así lo vivimos, ¿cierto o no? Nos tendimos, nos quitamos hasta los zapatos, no, ahora sí. Queríamos hacer todo lo que tal vez no hicimos en otro momento, creyendo que le íbamos a agradar en una fiesta importante, tabernáculos. Y al final de cuentas terminó diciendo su sabiduría, quítate, me estorbas. Los quiero aquí, a dos de nuestra familia. ¿Y con quién van? Ahí va, con los sacerdotes de la casa. Nos quitó y lo primero que dijo, quítate, me estorbas, los quiero a ellos, que se postren. Y así lo dijo, y serio. Así como estaban en el mundo, y el mundo los reconocía, y así como se inclinaban ante sus deleites, hoy quiero que se inclinen delante de mí y me reconozcan, aunque no lo sientan,
pero que se inclinen y me reconozcan, para que el mundo espiritual, los enemigos de su alma, vean que me reconocieron. Lo hicimos, pero con un temor. Y quería a los sacerdotes de esa casa: sacerdotes, ¿dónde está su sabiduría? Porque por ti, tu casa muchas de las veces Dios la ha podido levantar, pero también Dios la ha podido juzgar, porque no has querido llevar tu sacerdocio. Porque es muy fácil decir: ay, sí, yo soy el sacerdote. Nos gusta mandar, nos gusta hacer, pero ¿lo haces por la sabiduría de Dios, con los frutos que Dios te dio? ¿Por qué va a venir al punto que voy, y ya esto para terminar con esto cierro? Va a volver a regresar. No me estoy refiriendo solamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es que Dios regresa periódicamente a inspeccionar la casa. Tomen el tiempo, y esto sí, Iglesia Betel, que se lo tomen en cuenta y lo guarden en su corazón. Se abrió un tiempo, se abrieron portales, se abrieron situaciones para limpiar, para hacer, pero va a haber un tiempo de juicio. Para los enemigos de nuestra alma, sí, pero va a haber un tiempo de balanza. Así como nos gusta tener nuestra casa limpia y ordenada, y a nuestros hijos, en nuestro matrimonio, Dios va a venir a pedir cuentas, a pesar en balanza. ¿Por qué? Porque la sabiduría se debe de ver. Eso es lo que Dios me ponía en el corazón esta semana, todavía anoche, y ahorita con todo lo que Dios ha ido hablando. Ahí está la sabiduría. Sacerdotes, tomen su sacerdocio. No es que no sé muchas cosas, no de los que Dios nos llamó. ¿Ustedes creen que todos empezamos sabiendo? No. Tomen su sacerdocio, tomas tu sacerdocio, tomen su casa. Porque a muchos nos ha dado la oportunidad de sembrar nuevamente un matrimonio, pero nuevamente lo vamos a llevar en orden o en desorden. ¿Y por qué digo de los sacerdotes? Porque el día que pese el que traiga la balanza, pueblo de Dios, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Cuándo empezamos a reunirnos? Hace como un mes, más o menos. Cada año, más o menos. Y eso fue una advertencia que Dios nos dio como familia. Y se las comparto porque ahí viene la sabiduría. La sabiduría, la sanidad, las riquezas que hemos hablado, todo eso no es un plan para llevar a un nivel más alto con Dios solamente. Es que te está preparando a ti, iglesia, porque viene más gente atrás, gente con la misma condición o peor que él. Entonces, ¿por qué en un tiempo? Porque esa vez Dios nos dijo, tienen un tiempo, si recordamos esa palabra, ¿sí se acuerdan? Tienen un tiempo para ordenarse. Un tiempo, porque voy a volver a regresar a inspeccionar la casa. ¿Cómo va a encontrar tu casa? ¿Cómo va a encontrar tu matrimonio? ¿Ya abrazaste tu ministerio? ¿Tus hijos ya llegaron todos a a la iglesia? ¿Ya llegaron a los pies de Cristo? ¿Verdaderamente lo poco mucho que hemos avanzado en este mes, en este tiempo, verdaderamente lo has puesto delante de Dios, o sigues encubriendo tu casa? ¿Qué vas a hacer? Porque se viene fiesta de tabernáculos en octubre. Bien, es bendición, sí, pero también es juicio. Porque va a venir a pesar en balanza. ¿Qué va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar tu casa? ¿Cómo va a encontrar tu matrimonio? ¿Y cómo va a encontrar tu familia? Tu propia vida. O el día que te diga de lo que aprendiste, tan siquiera fuiste a orar por el vecino. Bueno, ya ni por el vecino. ¿Perdonaste a los que te ofendieron? Esa sabiduría es más profunda de la que podemos imaginar. Dóciles para aprender, sensibles para hablar. Entonces, yo les invito que esa parte de lo que ya tienen, no necesitan conocer más, necesitan que lo que ya tienen sea administrado, sea puesto delante de Dios. Y que esa sabiduría los lleve a más conocimiento. Viene más sabiduría. ¿Quieres sabiduría para tu trabajo? Va a llegar más sabiduría. Pero dile qué quieres. Pon el plan que tú esperas recibir de tu trabajo y de tu negocio, y Dios lo va a poner. ¿Quieres más clientes? ¿Quieres más ventas? Pero con tu sabiduría. ¿En dónde? En Cristo.
¿Quieres tus padres restaurados? ¿Quieres tu familia restaurada? Paga el precio de sabiduría. Págalo. Yo siempre les digo, llegar a cierto nivel de sabiduría no es fácil. Compartí apenas al de Ruti, ¿verdad? Es que si me pones atención me doy cuenta que no me vas a la bien. Es que no es en mí, es que a mí me da temor de siquiera dar un ejemplo, un consejo, una palabra, sin analizar, sin pensar que Dios está al lado de mí o qué podría decirme. Si el día que llegué a esta casa de mi padre, su primera indicación fue: estate al pendiente de ellos. Quiero que estés al pendiente de ellos, que les preguntes de qué quiere que les hables y trátamelos con amor. Tengo temor de Jehová. Cuando ese se los dejo como un pequeño rema, cuando es separado el trigo y la cizaña, ¿cómo es? Los sacuden, ¿no? Y se ven iguales, pero aún sin sacudirlos, ¿cómo se podrán identificar? Tal vez no, tal vez sí, pero yo les podría decir que sí. El trigo, cuando trae fruto, ¿qué hace? Se dobla. La cizaña, erguida. ¿Ya vieron? El orgullo, el yo. Cuando tú traes fruto, cuando se empiezan a ver los frutos, de cómo se van a dar cuenta de los frutos de la sabiduría que los tienen. Cuando otros se benefician de ti. No para mal. Cuando eso que Dios a ti te ha procesado, te ha dado y has dado fruto, tú no te vas a enorgullecer, te vas a doblar para que los demás se beneficien de ti. Entonces, con eso cerramos y pónganse de pie, vamos a terminar el tema y vamos a hacer una oración y que Dios sea ministrando y que si hoy alguien ha alcanzado cierto nivel de sabiduría, de obediencia, pero que hoy no se vayan como una enseñanza más, que se vayan con una semilla de esperanza, pero de esa sabiduría en el corazón, y que esa sabiduría pueda llegar a su casa y verdaderamente sembrarlo, y que dentro de 8 días en la semana podamos dar fruto, que se vea el fruto de lo que hoy se habló, porque no podemos seguir con una palabra, con un rema, y mañana no ponerlo. Se tiene que ver el fruto. Tienen que haber milagros, prodigios, porque Dios va avanzando. Cierren sus ojos, sí, Padre, delante de tu presencia pongo tu